El router parpadeó con una luz roja intermitente como un ojo furioso en la penumbra del salón. Marta suspiró, dejando caer la cabeza sobre el teclado de su portátil. Era la tercera vez en la semana que se iba la conexión. Para una diseñadora gráfica freelance, aquello no era solo una molestia, era dinero perdido. «Sergio», gritó olvidando por un momento que su marido estaba en un viaje de negocios en Londres. «Maldita sea». Se levantó de la silla, estirando la espalda dolorida. El apartamento, un ático moderno en el centro de Valencia que habían comprado hace 7 años, estaba en silencio. Demasiado silencio. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado luchando contra el calor de agosto. Marta se acercó al aparato. Era un modelo de alta gama, negro, elegante, con varias antenas que parecían patas de araña. Sergio insistía siempre en tener la mejor tecnología. La seguridad es lo primero, cariño, le decía siempre que instalaba un nuevo gadget, una nueva alarma, un nuevo asistente de voz. Sergio era un genio de la ciberseguridad. O eso ponía en su LinkedIn. Trabajaba para una multinacional protegiendo datos bancarios. Marta confiaba en él ciegamente. Si Sergio decía que ese router era el mejor, lo era. Pero ahora el mejor router del mercado estaba ardiendo. Marta puso la mano sobre la carcasa de plástico y la retiró al instante. Quemaba. «Esto va a explotar», murmuró. Buscó el teléfono del servicio técnico, pero luego recordó que era sábado por la tarde en agosto. En España, eso significaba que nadie cogería el teléfono hasta el lunes. No podía esperar. Tenía una entrega para el martes. Decidió echarle un vistazo ella misma. No era informática, pero sabía limpiar un ventilador. Quizás solo estaba lleno de polvo. Fue a la cocina, cogió un destornillador de estrella del cajón de las herramientas y volvió al salón. Desenchufó el aparato. Con cuidado quitó los 4 tornillos de la base. La carcasa se abrió con un crujido seco. Marta esperaba encontrar polvo, pelusas, quizás un chip quemado. Lo que encontró fue un cable. Un cable gris muy fino que no parecía formar parte del circuito original. El cable salía de la placa base, serpenteaba entre los condensadores y terminaba en una pequeña caja negra pegada con silicona justo detrás de la rejilla de ventilación frontal. Marta frunció el ceño. Se acercó más, encendiendo la linterna de su móvil. La caja negra tenía una lente. Diminuta. Del tamaño de una cabeza de alfiler. Pero inconfundible. El cristal reflejó la luz de la linterna con un destello azulado. Marta sintió un frío repentino en el estómago, una sensación de vacío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Una cámara. Su cerebro intentó buscar una explicación lógica. Quizás era un sensor de movimiento. Quizás era una característica de seguridad del router que Sergio no le había explicado. Pero la posición de la lente apuntaba directamente al sofá. Al sofá donde ella se sentaba a ver la televisión en ropa interior. Al sofá donde a veces se quedaba dormida. Al sofá donde... Le temblaron las manos. Siguió el cable gris con la mirada. No iba solo a la placa base. Se conectaba a una tarjeta de memoria SD insertada en una ranura oculta bajo la placa. Marta sacó la tarjeta. Era de 1 terabyte. Una capacidad monstruosa. Fue a su portátil. Su corazón latía tan fuerte que le dolían las costillas. Insertó la tarjeta en el lector. El ordenador emitió un pitido. Una carpeta se abrió automáticamente. Sin nombre. Dentro había subcarpetas. Cientos de ellas. Organizadas por fechas. 2017, 2018. 2019 hasta hoy. Marta hizo clic en la carpeta 2024. Luego en agosto. Había archivos de vídeo. Cientos. Hizo doble clic en el último. El reproductor de vídeo se abrió. La imagen era nítida, en 4 Kelvin. El ángulo era perfecto. Se veía el salón desde la perspectiva del router. Se veía a Marta, hacía apenas 10 minutos, maldiciendo al router, estirándose, con la camiseta del pijama levantada mostrando el ombligo. Se vio a sí misma acercándose a la cámara.
Se vio a sí misma desenchufando el aparato. Y luego, la pantalla se fue a negro. Marta se tapó la boca. No era un sensor. No era seguridad. Era espionaje. ¿Pero por qué? ¿Sergio la vigilaba? ¿Creía que le era infiel? ¿Era un celoso patológico? Volvió a la carpeta raíz. Vio un archivo de texto llamado config.txt. Lo abrió. Era una lista de código. Marta no entendía de programación, pero reconoció una dirección web. Una URL que terminaba en Angen. La red oscura. Y debajo un usuario y una contraseña. Usuario MasterPuppet. Pas, me@rta-dol-1990. Marta Dahl. Muñeca Marta. La náusea subió por su garganta, ácida y violenta. Abrió el navegador Tor, que Sergio tenía instalado en el portátil para navegar seguro. Escribió la dirección. La página tardó en cargar. Cuando lo hizo, Marta sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era una página de seguridad. Era un portal de streaming premium. El diseño era elegante oscuro con letras doradas. El título de la web parpadeaba en la parte superior, The Real Wife Experience 24/7 Life Access. Y allí, en la portada, estaba ella. Había una foto de ella durmiendo en la cama, con la boca ligeramente abierta, vulnerable, inconsciente. Debajo un título, La bella durmiente está soñando. ¿Quién quiere despertarla? Puje ahora. Marta hizo scroll hacia abajo, incapaz de detenerse, hipnotizada por el horror. Había categorías. Salón, relax. Baño, ducha de mañana. Dormitorio, intimidad. Especiales, peleas de pareja. Hizo clic en dormitorio. Había vídeos de ellos dos. De sus noches más íntimas. De momentos que ella consideraba sagrados, llenos de amor y pasión. Sergio miraba a la cámara. Marta congeló la imagen. Sergio miraba a la cámara. En medio del acto, mientras la abrazaba, mientras le susurraba que la amaba, sus ojos no estaban cerrados por el placer. Estaban abiertos. Mirando a un punto fijo en el armario. Marta miró hacia su propio armario, al otro lado del pasillo. Hacia el detector de humos que Sergio había instalado el año pasado. Corrió al dormitorio. Se subió a una silla y arrancó el detector del techo. Otra lente. Otro cable. Cayó al suelo sollozando. No era solo el router. Era la casa entera. 7 años. 7 años de matrimonio. 7 años pensando que era la mujer más feliz del mundo, casada con un hombre atento, cariñoso, protector. Y todo era un escenario. Ella no era una esposa. Era una actriz involuntaria en un reality show perverso. Era un producto. Una muñeca. Volvió al ordenador. Necesitaba saber. Necesitaba ver la magnitud del daño. Entró en el perfil de usuario de MasterPuppet. Suscriptores, 145.000. Ganancias totales estimadas, 8.4 BTC. Marta hizo el cálculo mental rápido. El Bitcoin estaba alto. Eso eran millones de euros. Millones. Sergio no trabajaba en ciberseguridad. Sergio no tenía un buen sueldo. Sergio era un proxeneta digital. Y ella era su única empleada, trabajando gratis 24 horas al día, 7 días a la semana, sin vacaciones, sin descanso, sin privacidad. Cada vez que él le compraba lencería cara, no era para ella. Era vestuario para el show. Cada vez que él sugería probar algo nuevo en la cama, era porque los suscriptores lo habían pedido en la sección de peticiones VIP. Cada vez que él la hacía llorar y luego la consolaba, era drama guionizado para aumentar la audiencia. Marta sintió que se ahogaba. Se arrancó la camiseta, sintiendo de repente que la tela le quemaba la piel. Se sintió sucia. Observada. Miró a su alrededor. A las paredes. A los enchufes. A la televisión. ¿Cuántas? ¿Cuántas cámaras había? ¿La estaban viendo ahora mismo?
No, el router estaba desconectado. El stream estaba offline. Miró la pantalla de nuevo. En el chat de la web, los usuarios estaban comentando la caída de la señal. Usuario X99, ¿qué ha pasado? Se ha cortado la señal del salón. Usuario Viper, seguro que es un fallo técnico. Master Puppet lo arreglará pronto. Usuario de Watcher, espero que sí. Hoy prometió que habría show en la ducha. Y entonces, un comentario le heló la sangre. Usuario Neikbor-VLC, no os preocupéis. Acabo de ver luz en su ventana. Ella está bien. Lleva una camiseta azul. Marta miró su camiseta. Era azul. El comentario era de hace 5 minutos. Alguien la estaba viendo desde fuera. Alguien sabía dónde vivía. No eran solo usuarios anónimos en Japón o Rusia. Eran vecinos. Gente de su ciudad. Gente con la que se cruzaba en el supermercado, en la panadería. Hola, Marta, qué guapa estás hoy, le había dicho el kiosquero ayer. Marta gritó. Un grito desgarrador, animal, que rebotó en las paredes de su prisión de lujo. Su teléfono móvil vibró en la mesa. Era un mensaje de Sergio. Cariño, me acaba de saltar una alerta de que el router está offline. ¿Pasa algo? ¿Estás bien? Intenta reiniciarlo, por favor. Necesito enviarte unos documentos urgentes. Marta miró el mensaje. Sergio no sabía que ella lo sabía. Para él, era solo un fallo técnico. Una interrupción en su flujo de ingresos. Marta cogió el móvil. Sus dedos volaban sobre la pantalla, temblando de rabia y terror. Escribió, Sergio, eres un... Borró el mensaje. No. Si lo confrontaba ahora, él borraría todo. Borraría la web, los servidores, las cuentas. Diría que ella estaba loca. Limpiaría la casa antes de volver. Nadie la creería. ¿Tu marido te graba? Pero si es un santo. Necesitaba pruebas. Más pruebas. Necesitaba descargar todo eso. Necesitaba asegurar su futuro y su venganza antes de que él pusiera un pie en Valencia. Respiró hondo. 1, 2, 3 veces. Se obligó a tragar las lágrimas. Se obligó a pensar con la frialdad de quien ha sido asesinado y ha vuelto de la tumba para ajustar cuentas. Escribió de nuevo. Hola, amor. Sí, se ha ido la luz un momento. ¿Qué calor hace? Voy a intentar arreglarlo ahora mismo. No te preocupes. Envió el mensaje. Se levantó. Se puso la camiseta. Miró al agujero negro del router. Muy bien, Sergio, dijo a la habitación vacía. ¿Quieres un show? Se acercó al router y volvió a conectar el cable. La luz roja parpadeó y se puso verde. Marta miró directamente a la lente oculta. No sonrió. Su rostro era una máscara de piedra. Vas a tener el mejor show de tu vida. Pero el final no te va a gustar. Marta volvió a sentarse en el sofá. Su cuerpo estaba rígido, pero obligó a sus hombros a relajarse. Cogió una revista de decoración de la mesa de centro y pasó las páginas sin verlas. Sabía que la lente del router estaba enfocada en su perfil. Sabía que miles de extraños estaban analizando su postura, su ropa, su expresión. Sonrió. Fue la sonrisa más falsa y dolorosa de su vida. Cariño, ya funciona. Debía ser un cable suelto. Voy a darme una ducha, estoy sudando. Se levantó con movimientos lentos, casi coreografiados. Caminó hacia el pasillo, sintiendo la mirada invisible de la cámara del detector de humos clavada en su nuca. Entró en el baño principal. Cerró la puerta y echó el pestillo. Lo primero que hizo fue mirar el espejo. Sergio lo había cambiado hacía 2 años. Le había dicho que era un modelo inteligente con luz especial para maquillarse. Marta se acercó al cristal. Apagó la luz del techo y encendió la linterna del móvil, pegándola al espejo. Ahí estaba. Detrás del vidrio, en la esquina superior derecha, había un pequeño punto oscuro. Una cámara detrás del espejo.
Una cámara que la había grabado lavándose los dientes, depilándose, llorando cuando tenía la regla, mirándose las arrugas con preocupación. Marta sintió una oleada de violencia pura. Quiso coger el bote de laca y reventar el cristal. Quiso gritar hasta romperse las cuerdas vocales. Pero no lo hizo. Abrió el grifo de la ducha. Dejó que el agua cayera con fuerza, creando un muro de ruido blanco. Se sentó en la tapa del inodoro vestida y sacó su portátil, que había traído consigo disimuladamente. Volvió a la página web oscura. Entró en el panel de administración con las claves de Sergio. Necesitaba saber qué más había. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la madriguera del conejo. Hizo clic en la pestaña de inventario. Lo que vio la dejó sin aliento. La pantalla se llenó de luces verdes que indicaban transmisiones en directo. No era solo el salón. Era el pasillo. El dormitorio principal. Incluso el reloj de pared de la cocina tenía un piloto encendido. La casa entera era un plató de televisión. Sergio había llenado cada espacio con ojos y oídos electrónicos. Había micrófonos ocultos en el cabecero de la cama, en el sofá, capturando cada susurro, cada gemido, cada conversación privada. Pero lo peor no era eso. Lo peor estaba en la pestaña de eventos programados. Había una cita para esa misma noche. Faltaban 3 horas. La descripción del evento le heló la sangre. Un cliente premium había pagado una suma astronómica para acceder a la vivienda. El texto especificaba que el cliente usaría una copia de la llave de servicio. El objetivo, que era ella, debía estar sedada o dormida. Se permitía tocar, oler y fotografiar. Marta leyó la descripción 3 veces. Las letras bailaban ante sus ojos. No era solo voyeurismo. No era solo dinero. Sergio la estaba vendiendo. Estaba vendiendo su seguridad, su cuerpo y su vida a un desconocido. Miró la hora en su móvil. Faltaban 3 horas para que un extraño entrara en su casa con una llave que su propio marido le había facilitado. 3 horas para que la drogaran y la manosearan mientras miles de personas pagaban por verlo en directo. El pánico se apoderó de ella. Tenía que irse. Tenía que salir de allí ahora mismo. Se levantó de un salto y fue hacia la puerta del baño. Pero se detuvo con la mano en el pomo. Si salía corriendo ahora, Sergio lo vería. Los suscriptores avisarían. Sergio llamaría al cliente. El cliente podría estar cerca. Quizás estaba vigilando la casa desde fuera. Recordó el comentario que había leído en el chat hacía unos minutos. Alguien había dicho que veía luz en su ventana. El vecino del cuarto. Ese hombre tranquilo y soltero que siempre la saludaba con demasiada amabilidad en el ascensor. Ese hombre que siempre sabía cuando Sergio estaba de viaje. Era él. Marta volvió al portátil y buscó la ubicación del cliente. La dirección IP confirmaba sus sospechas. La señal venía del mismo edificio. Era él. O alguien muy cercano. Si salía por la puerta principal con una maleta, él la vería. La interceptaría con cualquier excusa amable. No podía salir. No sin un plan. Y no sin el dinero. Si se iba ahora, salvaría su vida, sí. Pero Sergio se quedaría con los millones de euros que había ganado vendiéndola. Sergio borraría los servidores desde Londres. Desaparecería y se buscaría otra víctima. Marta miró su reflejo en el espejo espía. Vio a una mujer aterrorizada. Vio a una mujer pequeña, débil, que había confiado en el hombre equivocado. Pero debajo del terror, vio algo más. Vio la rabia de 7 años de mentiras. Sergio la había vendido por una fortuna. Bien. Entonces ella cobraría esa deuda. Marta cerró el portátil con suavidad. Se desvistió. Se metió en la ducha. Dejó que el agua caliente le golpeara la cara. Sabía que la estaban mirando. Sabía que el cliente estaba probablemente en su casa, 2 pisos más abajo, excitándose con la idea de lo que iba a hacerle en 3 horas. Marta se enjabonó despacio. No era un acto de limpieza. Era un acto de guerra. Salió de la ducha.
Se secó frente al espejo, asegurándose de no mirar a la cámara, de mantener la ilusión de ignorancia. Se envolvió en una toalla y salió al dormitorio. Abrió el armario. Sabía que había cámaras allí también. Eligió un camisón de seda blanco. Uno que Sergio le había comprado el mes pasado. Se lo puso. Se cepilló el pelo. Luego fue a la cocina. Abrió el cajón de los cubiertos. Allí, entre las cucharas y los tenedores, estaba el cuchillo de chef. Un cuchillo japonés de acero, afilado como una cuchilla de afeitar. Sergio lo usaba para cortar el sushi. Marta lo cogió. El metal estaba frío en su mano. Miró al reloj de pared. Al número 6, donde brillaba la lente oculta. Voy a prepararme una cena ligera. Y luego me iré a dormir pronto. Estoy agotada. Se llevó el cuchillo al salón, ocultándolo bajo un paño de cocina. Se sentó en el sofá, fuera del ángulo directo de la cámara del router, pero visible desde la cámara del detector de humos. Sacó su móvil. Tenía que transferir el dinero. Ahora. Pero necesitaba el código de seguridad. Y ese código llegaba al móvil de Sergio. Marta se mordió el labio. Pensó como Sergio. Sergio era un fanático de la seguridad, pero también era un vago. Tenía todos sus dispositivos sincronizados. El iPad. El iPad viejo de Sergio estaba en el cajón de la mesilla de noche del dormitorio de invitados. Lo usaba para leer cómics antes de dormir cuando discutían y él dormía allí. Marta se levantó. Fue al dormitorio de invitados. No había cámaras allí. Era la única habitación ciega de la casa. Abrió el cajón. Allí estaba la tableta. La encendió. Tenía batería, pero estaba bloqueada con código. Marta probó con combinaciones sencillas. Nada. Luego recordó algo que Sergio le había dicho una vez borracho, después de una cena con amigos. Le había dicho que la mejor contraseña es la que te recuerda lo que eres. Sergio se creía un dios. Un titiritero que movía los hilos de todos. Marta escribió una palabra que definía el ego de su marido. La pantalla se desbloqueó. Sus dedos temblaban tanto que casi se le cae la tableta. Fue a la aplicación de correo. Estaba sincronizada. Buscó la aplicación de autenticación. Allí estaba. Los códigos de 6 dígitos cambiaban cada 30 segundos. Marta volvió al salón con la tableta oculta bajo la revista. Se sentó frente a su portátil. Entró en la plataforma financiera donde Sergio guardaba los fondos. Introdujo el usuario y la contraseña que había encontrado en el archivo de texto. La pantalla pidió el código de verificación. Marta miró la tableta bajo la revista. Memorizó los 6 números y los tecleó rápidamente. Acceso concedido. El saldo brilló en la pantalla. La cifra era mareante. Eran millones. Era el dinero de miles de mujeres vendidas. De miles de vidas violadas. Y ahora era suyo. Creó una cuenta nueva, anónima e irrastreable. Pulsó el botón para transferir todo el saldo. La pantalla mostró una barra de progreso que avanzaba con una lentitud agonizante. 10%. 20%. De repente su móvil sonó. Era Sergio. Marta miró la pantalla del portátil. 35%. Miró el móvil. Si no contestaba, él sospecharía. Le llegaría la alerta de la transferencia al móvil en cualquier segundo. Tenía que ganar tiempo. Descolgó. Hola, cariño. Marta. La voz de Sergio sonaba tensa, metálica. ¿Qué estás haciendo en el ordenador? Marta se heló. La estaba viendo en directo. Nada, amor. Estaba mirando unos zapatos. ¿Por qué? Me ha llegado una notificación de seguridad. Alguien está intentando acceder a mi cuenta de ahorros desde nuestra IP. Ah, qué raro. Quizás es un error del banco. Ya sabes cómo son. Marta. El tono de Sergio cambió. Ya no era el marido preocupado. Era el carcelero. Aléjate del ordenador.
Ahora mismo. ¿Por qué me hablas así? Aléjate del ordenador y enséñame las manos. Marta miró a la cámara del router. Dejó de sonreír. No. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Qué has dicho? He dicho que no, Sergio. Y por cierto, sonríe tú también. Te vas a quedar sin un céntimo. La barra llegó al 90%. Marta, para. Te juro que te mato. Él está subiendo. Ya está en el ascensor. Sal de ahí. Marta colgó. 98. 99. Transferencia completada. Marta cerró el portátil. En ese momento oyó un ruido en la puerta de entrada. El sonido de una llave girando en la cerradura. La visita había llegado antes de tiempo. Marta cogió el cuchillo japonés de debajo del paño. Se levantó del sofá. Apagó la luz del salón, quedándose en penumbra, iluminada solo por la luz verde del router. La puerta se abrió despacio. Una silueta de hombre se recortó en el pasillo de entrada. Llevaba una máscara y guantes negros. Marta respiró hondo. Bienvenido al espectáculo. El hombre avanzó por el pasillo con la confianza de quien se cree dueño del lugar. Sus pasos eran silenciosos, amortiguados por la alfombra, pero Marta podía oír el roce de su ropa sintética y su respiración agitada. Olía a colonia barata y a excitación nerviosa. Marta no se movió. Permaneció sentada en la penumbra, una estatua de mármol con un cuchillo de acero en el regazo. El router parpadeaba a su espalda, proyectando sombras largas y danzantes sobre las paredes. El intruso llegó al salón. Se detuvo un momento orientándose en la oscuridad. Sabía dónde estaba todo. Claro que lo sabía. Llevaba meses, quizás años, viendo el interior de esa casa a través de una pantalla. Conocía la distribución de los muebles mejor que la propia madre de Marta. ¿Marta? Susurró. Su voz era pastosa, urgente. Sé que estás ahí. Sergio dijo que te habías tomado las pastillas. Marta reconoció la voz al instante. No había duda. Era Pedro, el vecino del cuarto. El hombre que le había sostenido la puerta del ascensor esa misma mañana con una sonrisa tímida. El hombre dio un paso hacia el sofá. Vio la silueta de Marta sentada, inmóvil. Vamos, preciosa, dijo ganando confianza. No tengas miedo. He pagado por esto. Eres mía esta noche. Extendió la mano para tocarle el pelo. Fue su último error. Marta se levantó en un movimiento fluido, explosivo. No hubo vacilación, no hubo miedo. Solo la liberación de una furia contenida. Su mano izquierda interceptó la muñeca del hombre, desviándola, mientras su mano derecha trazaba un arco perfecto con el cuchillo. El filo se hundió en el muslo del hombre. Pedro soltó un alarido que debió oírse en todo el edificio. Cayó de rodillas, agarrándose la pierna, incrédulo. La sangre comenzó a manchar la alfombra beige que Marta había comprado en las rebajas de enero. «¡Estás loca!», gritó él, intentando arrastrarse hacia atrás. «Me has apuñalado». Marta encendió la lámpara de pie que tenía al lado. La luz amarilla inundó la estancia, revelando la escena grotesca. Pedro estaba en el suelo con la máscara de esquí torcida, los ojos desorbitados por el dolor y el terror. Marta se acercó a él. No bajó el cuchillo. «Quítate la máscara», ordenó. Pedro gimió. «Necesito una ambulancia. Me estoy desangrando». «He dicho que te quites la máscara. Ahora. O el próximo corte será en el cuello». El hombre, temblando, se arrancó el pasamontañas. Allí estaba. Pedro. El vecino amable. El informático soltero que le había regalado una caja de bombones por Navidad. Ahora sudaba a chorros, pálido como la cera. «Marta, por favor, yo no sabía. Sergio me dijo que era un juego de rol. ¿Qué a ti te gustaba?» «Cállate». Marta le dio una patada en el hombro tirándolo de espaldas. «No mientas. He visto el chat. He visto el pago. 2,5 bitcoins. Eso es lo que valgo para ti, ¿verdad?
¿El precio de un coche nuevo? Pedro empezó a llorar. Un llanto patético e infantil. Marta se giró hacia el router. Miró directamente a la pequeña lente negra. Sabía que Sergio estaba allí al otro lado, en Londres, viendo cómo su negocio se desmoronaba en tiempo real. ¿Lo ves, Sergio?, dijo ella acercando su cara a la cámara. Su voz era tranquila, casi dulce, lo cual la hacía mucho más aterradora. ¿Ves a tu cliente premium? Parece que no está disfrutando mucho de la experiencia. Se agachó junto a Pedro y le agarró el pelo, obligándolo a mirar hacia el objetivo. Saluda a Sergio, Pedro. Dile que el espectáculo se ha cancelado. Pedro balbuceó algo ininteligible, mezclado con mocos y lágrimas. Marta soltó al vecino y se puso de pie. Se sentía extrañamente ligera. La adrenalina había borrado el cansancio. Miró a su alrededor. A la casa que había sido su hogar y su prisión. Voy a llamar a la policía, dijo sacando su móvil. Y a la ambulancia. No quiero que te mueras aquí y me manches más la alfombra. Marcó el 112. Mientras daba la dirección y explicaba que un hombre había entrado en su casa y ella se había defendido, sus ojos no se apartaron de la cámara del router. La policía está en camino, dijo al colgar. Y los paramédicos también. Miró al router una última vez. Y tú, Sergio, corre. Corre todo lo que puedas. Porque cuando la policía llegue y vean los discos duros, cuando vean las cámaras, te van a buscar por todo el mundo. Y yo tengo tu dinero. Tienes 0 euros en la cuenta. No puedes pagar abogados. No puedes pagar billetes de avión. Estás solo. Marta fue a la cocina. Abrió el cajón de los trapos y sacó uno limpio. Se lo tiró a Pedro. Presiona la herida, le dijo con frialdad. Si te desmayas, no será culpa mía. Luego fue al dormitorio. Cogió una maleta pequeña. Metió lo básico. Ropa interior, un par de vaqueros, el cargador del móvil. No necesitaba nada más. Todo lo que había en esa casa estaba contaminado. Cada vestido, cada joya, cada recuerdo estaba manchado por la mirada sucia de miles de extraños. Al salir al pasillo, oyó las sirenas a lo lejos. Se acercaban rápido. Se detuvo frente al espejo del recibidor. Se miró. Vio a una mujer con el pelo revuelto, con una camiseta manchada de sangre ajena, pero con la mirada limpia. Sacó el pintalabios rojo de su bolso. Escribió sobre el cristal del espejo, justo encima de donde sabía que estaba la cámara oculta. Fin de la emisión. Abrió la puerta de la calle. Los vecinos de los otros pisos empezaban a asomarse, alertados por los gritos. Marta no los miró. Bajó las escaleras cruzándose con 2 policías que subían corriendo con las armas desenfundadas. ¿Señora?, preguntó uno de ellos al verla bajar. ¿Es usted la víctima? Marta se detuvo un segundo. Pensó en la palabra. Víctima. No, agente, dijo ella, con una media sonrisa. La víctima está arriba, sangrando en el suelo. Yo soy la dueña de mi vida. Salió al portal. El aire de la noche valenciana nunca le había parecido tan dulce. Caminó entre los coches de policía y las luces azules giratorias. La gente se arremolinaba en la acera, grabando con sus móviles. Ironías del destino. Más cámaras. Pero esta vez, ella decidía qué mostrar. Su teléfono vibró. Un número desconocido. Prefijo de Reino Unido. Era él. Marta miró la pantalla mientras el teléfono vibraba en su mano como un insecto moribundo. Podía imaginarlo en su hotel de lujo sudando, gritando, intentando negociar, intentando amenazar. Deslizó el dedo y rechazó la llamada. Luego bloqueó el número. Caminó hasta la esquina y paró un taxi. ¿Al aeropuerto?, dijo al conductor. ¿A estas horas?, preguntó el taxista, mirándola por el retrovisor. ¿Se va de vacaciones? Marta miró hacia atrás, hacia el edificio donde su vida anterior ardía en llamas metafóricas. No, respondió acomodándose en el asiento. Me voy a empezar de cero. El taxi arrancó alejándola de la pesadilla digital.
Marta cerró los ojos. Tenía 300 millones de euros en una cuenta encriptada y el mundo entero por delante. Pero antes tenía una última parada que hacer. Una parada que Sergio no había previsto. Porque el dinero no era suficiente castigo. Ella quería ver cómo se cerraban las rejas de su celda. El taxi se detuvo en la terminal de salidas del aeropuerto de Manises. Marta pagó en efectivo, usando los billetes que llevaba en la cartera para emergencias. Se ajustó las gafas de sol, aunque era de noche, y se subió el cuello del abrigo para ocultar cualquier rastro de reconocimiento. Su cara no era famosa todavía, pero lo sería en cuestión de horas. Entró en el baño más alejado de la terminal. Se lavó las manos compulsivamente, frotando la piel hasta dejarla roja, intentando borrar la sensación de suciedad que las cámaras habían dejado en su alma. Se miró al espejo. Esta vez era un espejo normal. Sin cables, sin lentes, sin ojos ocultos. Solo ella. Sacó el portátil una última vez. Se conectó al wifi público usando una red privada virtual para ocultar su rastro. Tenía que cerrar el círculo. Entró en el correo electrónico de Sergio. No en el personal, sino en el que usaba para administrar Master Puppet. Había cientos de correos sin leer. Quejas de usuarios por la interrupción del servicio, amenazas de reembolso, mensajes de pánico del vecino Pedro preguntando por qué no le abrían la puerta. Marta redactó un correo nuevo. Destinatario, Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. Asunto, Operación Master Puppet, pruebas y desencriptación. Adjuntó el archivo config.txt con todas las contraseñas. Adjuntó la lista de direcciones IP de los 145.000 suscriptores. Y lo más importante, adjuntó la ubicación exacta de los servidores físicos en Londres, cuya dirección había encontrado en una factura de alquiler. Escribió una sola línea en el cuerpo del mensaje. Todo lo que necesitan está en el ático del centro. El vecino del 4B tiene las respuestas. No busquen a la esposa. Ella ya no existe. Pulsó enviar. Al hacerlo sintió que un peso de toneladas se levantaba de sus hombros. Acababa de destruir la vida de Sergio, la de Pedro y la de miles de mirones que creían que el anonimato de Internet los protegería. Cerró el portátil y extrajo el disco duro. Lo rompió contra el lavabo de mármol y tiró los pedazos en papeleras diferentes mientras caminaba hacia el control de seguridad. Su vuelo salía en 1 hora. Destino, Panamá. Un lugar donde el sol brillaba, donde el español se hablaba con otro acento y, lo más importante, donde las leyes bancarias eran flexibles. Se sentó en la sala de espera, mirando las noticias en una pantalla gigante colgada del techo. Última hora, operación policial en el centro de Valencia. Se reportan disparos y un herido grave en un ático de lujo. La policía ha acordonado la zona. Las imágenes mostraban su edificio. Vio cómo sacaban a Pedro en una camilla, con la pierna vendada y esposado a la barandilla de la cama móvil. Vio a los agentes sacando cajas de ordenadores y discos duros. Su teléfono vibró de nuevo. Era Sergio. Otra vez. Marta miró la pantalla. Sabía que no debía contestar. Sabía que era un riesgo. Pero la curiosidad humana, esa necesidad de ver caer al monstruo que te ha perseguido, fue más fuerte. Descolgó. ¿Diga? Marta, en la voz de Sergio era un susurro aterrorizado. Se oía ruido de fondo. Sirenas. Megafonía de aeropuerto. Marta, escúchame. Estoy en Heathrow. Voy a coger el primer vuelo a Brasil. Necesito dinero. La cuenta está a 0. ¿Qué has hecho? Marta sonrió. Una sonrisa fría, tranquila. He cobrado mi sueldo, Sergio. 7 años de atrasos. Más intereses. Más horas extra. Creo que es justo. No puedes hacerme esto. Gritó él, perdiendo el control. Ese dinero es mío. Yo lo construí todo. Sin mí no eres nada. Sergio, cállate y escucha, le cortó ella. Acabo de enviar un correo a la Guardia Civil y a Scotland Yard. Tienen tus contraseñas. Tienen la ubicación de tus servidores en Londres.
Y tienen tu nombre real vinculado a la cuenta de administrador. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Solo se oía la respiración entrecortada de él. ¿Qué? Mira las pantallas, Sergio. Mira a tu alrededor. ¿De qué hablas? La policía de Londres es muy eficiente cuando se trata de redes de explotación internacional. Les he dicho que estabas intentando huir. Marta, no. Por favor. Soy tu marido. Eras mi proxeneta, corrigió ella. Y ahora eres el preso número y bueno, ya te asignarán uno. Marta. Espera. Podemos negociarlo. Te daré la mitad. Te daré. Marta oyó un ruido al otro lado. Voces autoritarias gritando en inglés. Police. Get on the ground. Now. Se oyó el sonido del teléfono cayendo al suelo. Un golpe seco. Luego el ruido de un forcejeo, gritos de dolor y finalmente el clic de alguien colgando la llamada. Marta bajó el teléfono lentamente. Se acabó. La azafata de tierra anunció su vuelo por megafonía. Pasajeros con destino a Ciudad de Panamá, por favor, procedan a la puerta de embarque C4. Marta se levantó. Cogió su bolso de mano. Dentro llevaba un pasaporte que había tomado prestado de su hermana gemela hacía años y que nunca había devuelto. Se parecían lo suficiente como para pasar el control biométrico si iba maquillada. Caminó hacia la puerta. Pasó el control de pasaportes. El agente la miró la foto y selló el documento. Buen viaje, señora. Gracias, dijo Marta. Subió al avión. Se sentó en primera clase. Pidió una copa de champán antes del despegue. Mientras el avión ascendía y las luces de Valencia se convertían en pequeñas estrellas lejanas bajo el ala, Marta miró por la ventanilla. Allí abajo, en algún lugar de esa mancha de luz, su antigua vida estaba siendo desmantelada pieza a pieza. Los vecinos estarían cotilleando. Su madre estaría llorando. Sus amigas estarían en shock. Pero ella no sentía pena. Había vivido en una pecera durante 7 años, observada por ojos invisibles. Ahora el cristal se había roto. El comandante apagó la señal de cinturones. Marta sacó su móvil nuevo, uno que había comprado en el aeropuerto con efectivo. Entró en la aplicación del banco offshore. Saldo, 320 millones de euros. Brindó con la copa de champán hacia la oscuridad de la noche. A tu salud, Sergio, susurró. Espero que disfrutes del show. Dicen que las duchas de la cárcel son muy populares. Cerró los ojos y por primera vez en 7 años, durmió sin miedo a que nadie la estuviera mirando.